Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Cabrera, analista de XTB, y hoy vengo a presentaros la tesis del mes, una compañía que aquí en España no es muy conocida, pero que está arrasando en Estados Unidos. Esta es Chipotle. Vamos a verla. La compañía es una cadena de comida rápida mexicana que centra su oferta en burritos, tacos y demás platos típicos de esta cultura. Fue fundada en 1993 y ha tenido un crecimiento exponencial, sobre todo durante los últimos años. De hecho, McDonald's estuvo invertida dentro de la compañía desde el 98 hasta el 2005, pero en 2006 la sacó a bolsa deshaciéndose completamente de ella. Desde entonces, como podéis ver en este gráfico de aquí, la acción se ha disparado, sobre todo en los últimos años, y ahora vamos a ver el porqué. Se trata de una empresa que tiene bastante calidad y que tiene unos retornos sobre el capital invertido muy altos, y esto es lo que denomina aquí como compounder. Vamos a ver cuáles son los detalles de la compañía. Como he dicho, dentro de su oferta están los platos típicos de la comida mexicana, pero la diferencia con otro tipo de compañías, como pueden ser por ejemplo Taco Bell, es que los ingredientes son de una mayor calidad. Esto influye a la hora de establecer los precios, que normalmente son más altos que en este tipo de locales de comida rápida, pero le da otra perspectiva totalmente diferente y es una comida más saludable de lo que podemos encontrar en otro tipo de cadenas de comida rápida. De hecho, sí que es cierto que sigue enfrentándose a la estacionalidad que tienen otras compañías dentro del sector, en este caso en el invierno, y aquí os pongo el ejemplo de la burrito season, que ellos le llaman, que es un periodo de marzo a mayo en la que las ventas se expanden y son mucho mayores que el resto del año. Esto es lógico porque en el primer y en el último trimestre del año, los meses de invierno en Estados Unidos son muy fríos, normalmente, o en la mayoría de los estados, y esto hace que la gente no salga a la calle y que normalmente consuman menos. Se trata de una compañía que tiene la mayoría de los locales, pues, prácticamente el 99% dentro de Estados Unidos, y después vamos a ver cómo es su estrategia de expansión. Su lema se dice Food with Integrity, y es que tiene un proceso de compras de sus materias primas muy selectivo y muy centrado en la calidad del alimento. De hecho, tiene muy pocos proveedores. Esto puede ser un buen punto porque controlas mucho más que estás ofreciendo al cliente, pero a la hora de expandirte es una dificultad porque no tienes dónde echar mano o dónde proveerte de más alimentos que van a ir directamente a la comida de esos locales nuevos que estás expandiéndote. Chipotle basa su negocio en estas líneas que vemos a continuación, en estos principios, que son la línea de producción, que debe estar bien organizada para que sea eficiente, un menú simple en el que el cliente no tenga que pensar mucho y que prácticamente sea casi un proceso automatizado, una cultura empresarial sana en la que los empleados estén cómodos, los proveedores de alimentos, aquí vemos la cesta de materias primas, ternera, pollo, cerdo, incluso el aguacate, son productos que son muy importantes y que si vemos un precio o un alza en los precios de estos productos, de estas materias primas, repercute directamente en sus costes de los productos vendidos y por tanto va a tener menor beneficio. Esto es una variable a tener en cuenta, puesto que la mayoría de los costes provienen de los costes de alimentos. Y el diseño interior. La compañía también destaca porque es muy innovadora. ¿Y en qué sentido? Pues en este tipo de empresas la innovación viene de intentar automatizar los procesos para ser más eficientes y de hacer a la experiencia del consumidor mucho mejor. Aquí os pongo el ejemplo que creo que es más representativo, que es el Chipotle. ¿Y esto qué es? Es un servicio que ofrece la compañía que consiste en que el cliente pueda pedir desde su móvil antes de llegar al local y no tener que esperar la cola. De hecho, aquí os pongo el ejemplo, la foto de cómo podría llegar a ser. De hecho, también puedes poner a qué hora quieres recoger tu pedido. Esto acelera mucho el proceso, tanto para el cliente, que no tiene que esperar colas, como para el restaurante, que no tiene colas muy largas dentro del local y que obstaculizan el tránsito de los consumidores e incluso incomoda a las personas que están sentadas consumiendo el producto.
De hecho, aquí os pongo un ejemplo de un estudio del tiempo medio que se tarda en dar un servicio de las principales compañías o las compañías más estudiadas dentro del sector de restauración de comida rápida. Y aquí no se incluye a Chipotle, pero con esta nueva variante se tarda muchísimo menos que en cualquier otro restaurante. Además, esta opción logra incrementar las ventas de los nuevos locales y por eso prácticamente el 80% de las nuevas aperturas que se están haciendo ya la llevan incorporada. Actualmente tan solo es el 20% de los locales, o tan solo el 20% de los locales tienen este servicio, pero se va expandiendo y esto va a incrementar su cifra de negocios. Otros ejemplos que os pongo aquí, como un robot de apoyo en el que básicamente se libera una línea principal de la producción dentro del restaurante, y es que los burritos, tacos y quesadillas se realizan a mano, pero las ensaladas y los bowls, que son como el burrito pero sin el pan, sin la tortita, se realiza de manera automática a través de una máquina. Esto pues es muy relevante porque el 65% de todas las órdenes digitales son de bowls o de ensaladas. Entonces los tiempos de espera también se van a reducir y los tiempos en la cocina van a mejorar muchísimo. Esto aumenta la productividad y la eficiencia. Otros ejemplos pues como el chippy o el autocado, que lo que haces es estandarizar, automatizar procesos que no añaden valor, como puede ser cortar o adaptar el aguacate para después hacer el aderezo del guacamole mucho mejor. Como os comentaba antes, la compañía se ha expandido mucho y su plan es que a medio largo plazo los locales se extiendan hasta 7.000 dentro de Norteamérica. Actualmente, como podéis ver en el gráfico de la derecha, en el último reporte tenían unos 3.321 locales. Esto significa que prácticamente quieren más que doblar el número de restaurantes de aquí a aproximadamente 4 o 5 años, aunque no establezcan una fecha determinada. Más o menos es lo que se estima dentro del consenso de analistas. Y una curiosidad que después veremos es que los locales son en propiedad. Esto ralentiza la expansión, pero es mucho más fácil de controlar y de adaptar a lo que tú quieres en cada momento. Es un proceso más rápido de control interno, pero más lento de expansión a nivel externa. Para este año, pues bueno, se estiman o para el 2023, mejor dicho, se estiman que en total se hubieran abierto unas 255-285 aperturas, que conoceremos el 6 de febrero, que es cuando publican sus resultados del último trimestre fiscal del 2023. Y para el 2024, este año, pues vemos cómo se incrementa ese número. Y es que el número de locales o el número de aperturas se está incrementando conforme pasan los años. Es decir, están más decididos en completar ese plan de expansión. Internacionalmente tienen muy pocos restaurantes, como os he dicho, y es cierto que ahora se han expandido a Medio Oriente con un acuerdo de franquicias, pero en principio no es algo que en el corto plazo vaya a suceder, al menos nacionalmente en Estados Unidos, pero sí que internacionalmente podría ser una estrategia que la compañía lleve a cabo. Además, la procedencia de las ventas, como podéis ver, ha cambiado bastante y las ventas digitales se han expandido de manera bastante importante. Algunos puntos clave para entender el sector. Chipotle, como os he dicho, elige un modelo de propiedad frente a un modelo de franquicias que tiene casi todo el sector. La mayoría de empresas que hay dentro del sector de la restauración de comida rápida opta por que la mitad de sus locales aproximadamente sean por franquicia. Esto pues le permite expandirse mucho más rápido y abrir locales internacionalmente de manera mucho más rápida, pero tienen un menor control y hay una mayor divergencia entre sus restaurantes. Es mínima, pero al comienzo se nota muchísimo más y es más difícil de controlar. Sin embargo, la empresa cuenta con un mayor margen de restaurante. ¿Y esto qué es? El margen de restaurante no es más que los ingresos que tú recibes por la venta de tus productos, de tus alimentos, menos los costes de esos alimentos. Es como un margen bruto en cualquier otro sector, pero aquí se le llama margen del restaurante. Y también se le quitan algunos costes operativos del local mismo. Incluso también del personal. Aquí vemos en este gráfico cómo es mucho mayor que la mediana del sector.
y aquí lo estamos viendo desglosado por algunas partidas. Lo comparamos con Taco Bell porque bueno, es un modelo similar en el sentido de la oferta de productos, aunque es de mayor calidad el que ofrece Chipotle. Y vemos cómo Taco Bell ha tenido un margen también bastante superior en comparación con otras empresas, pero Chipotle ha conseguido superarle y previsiblemente en el 2023 también haya sido mayor. Además, el número de locales pues también es muy reducido, entonces es normal que el crecimiento de tiendas pues sea mucho mayor, porque es más fácil crecer cuando eres más pequeñas. McDonald's tiene ya más de 41.000 locales y Chipotle pues se estima que termine en 2023 con unos 3.450 locales. Un dato muy curioso, y es que normalmente pensamos que este tipo de empresas se puede ver perjudicadas en las crisis, y es casi todo lo contrario. En periodos de crisis los consumidores tienen menor poder adquisitivo y cuando deciden salir, en lugar de ir a un restaurante que es más caro, van a este tipo de empresas, de locales que saben que tienen un servicio rápido y que son más baratas. Y aquí Chipotle se ve favorecida. De hecho, en 2008, durante la crisis financiera, una de las más importantes que hemos tenido en los últimos años, creció. Por tanto, es un sector que podríamos decir anticíclico y que se comporta de manera diferente a otras empresas dentro del consumo. La rentabilidad en bolsa, como os he dicho antes, ha sido espectacular. Aquí podemos ver que la rentabilidad anualizada en este periodo en concreto pues ha sido muchísimo mayor que en el S&P y que su índice de referencia, y es que bueno, prácticamente de estos años solo 2022 fue un año malo y cayó aproximadamente lo mismo que el S&P 500, lo único que después rebotó con muchísima más fuerza. En cuanto a su gobierno corporativo, simplemente señalar que tiene una directiva que está bien alineada con los accionistas, en el sentido de que más del 90% del salario potencial de su CEO está ligado a objetivos variables y al desempeño de la compañía. Esto es muy importante. Y tiene experiencia en el sector, en concreto fue CEO también de Taco Bell, por lo que conoce bien qué es lo que quiere el consumidor y cómo llegar a él. Además, otro dato interesante es que Bill Ackman, que es un muy conocido inversor a nivel americano, de hecho él pues, se considera como uno de los discípulos de Warren Buffett en el sentido de filosofía de inversión, tiene una participación importante del 3,5% y es su primera posición dentro de la cartera de su holding financiero. Estos datos son públicos y son muy interesantes. En cuanto al balance, poco tiene que decir, la compañía no tiene deuda, la deuda que se puede ver reportada en algún informe son leasing operativos. Esto es pues, como para que os hagáis una idea, si yo alquilo un local, contablemente ese alquiler o ese contrato de alquiler se imputa como si fuera una deuda, cuando realmente no es una deuda, no es una hipoteca. ¿De acuerdo? Porque tú puedes liquidar ese contrato y ya está. Es cierto que son contratos a más largo plazo, tiene más dificultades, pero en principio no es deuda financiera, no te están financiando, por eso nosotros no lo vamos a tener en cuenta en el cálculo de la deuda. Por tanto, tiene caja neta. Además, la compañía tiene un net working capital negativo. ¿Esto qué significa? Pues que la compañía es capaz de cobrar de una manera más rápida de lo que tiene que pagar. Aquí lo vemos abajo. El periodo medio de cobro es pues de unos 4 días, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que en 2023 termina alrededor de 4 días y el periodo medio de pago pues es a más de un mes. Entonces esto es lógico porque la compañía cobra al contado, lo que tarda muchas veces es si has pagado con tarjeta o si has pagado a través de una aplicación, lo que tarda en la aplicación en volcar el dinero en la cuenta de Chipotle, pero paga a sus proveedores a muchos más días. Esto no es algo negativo, al contrario, es algo positivo porque te estás financiando con lo que te están pagando tus consumidores. La cuenta de resultados también podemos ver cómo ha sido muy buena a lo largo de los años. Tuvo un pequeño altibajo en 2016 en los que los ingresos le bajaron un 13%, que no es una barbaridad, pero debido al apalancamiento sí que tuvo un peor desempeño. Y es que en ese año tuvo un problema de intoxicación con comida e impactó de manera muy negativa en la imagen de marca, y ese año las ventas se redujeron, los clientes como que dejaron de ir. Pero justo ya el otro año se recuperó y poco a poco ha ido recuperando la forma y ha conseguido un crecimiento muy importante.
Su crecimiento medio en esta temporada, en estos años, ha sido alto, pero si miramos la de los últimos 3 años, ha sido mejor todavía. Aquí vemos, como comentábamos antes, incluso en la crisis financiera, bueno, en este caso en la crisis de la pandemia, se benefició y sus ventas han sido superiores. Su margen es verdad que se redujo ligeramente porque aumentaron la presión de los costes, pero posteriormente lo ha conseguido recuperar y estimamos que lo siga recuperando de manera constante. Poco más que decir, ahí vemos cómo el margen se ha ido cada vez expandiendo de manera más importante y su beneficio por acción, que es una de las métricas más relevantes a mirar en estos casos, también ha crecido mucho. En los primeros 9 meses de 2023 las cifras, como veis, son mucho mayores que lo que la media de lo que venía acostumbrado la compañía. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pues en principio un descuento de flujo de caja y después una valoración por múltiplos. Para el descuento de flujo de caja, aquí os dejo un poco los datos para que lo veáis cuando descarguéis la tesis más profundamente, pero como básicamente no tiene deuda, su tasa de descuento es el coste del equity. Aquí lo veis mucho mejor explicado, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos aquí los dos precios objetivos. En el caso del descuento de flujo de caja, los supuestos asumidos son optimistas en el sentido de que creemos que la compañía va a crecer. Pero si la compañía para de crecer al ritmo de que la está haciendo, la valoración se vería muy afectada porque ya está cotizando múltiplos exigentes. En cuanto a la valoración por múltiplos de EV/EBIT, lo estimamos a 2029 para ser menos dependiente de la cotización actual y miramos más a futuro. Y aquí estamos viendo, ¿de acuerdo? El descuento de flujo de caja es un valor que, digamos, sería a día de hoy, cuánto debería valer la compañía hoy según estas asunciones, estas estimaciones que nosotros hemos realizado, y el múltiplo es mirando a futuro. Si miramos el descuento de flujo de caja, pues vemos que bueno, hay poco margen de seguridad, tiene un potencial relativamente atractivo, pero la rentabilidad sería muy baja, a 3 y a 5 años. Sin embargo, a múltiplos, teniendo en cuenta que la compañía es una empresa de calidad y que compone muy bien capital, pues es más normal que tenga mayor atractivo. Y ya aquí estamos hablando de rentabilidades atractivas en el caso en el que se cumpla. A esto no le hemos sumado una expansión internacional que seguramente expandiría bastante más los márgenes, ¿de acuerdo? Y se estabilizarían los niveles, como pongo aquí, de Restaurant Brand Inns que tiene Burger King o McDonald's. Como conclusión, puntos a favor, lo he comentado ya a lo largo de la tesis. Sobre todo yo resaltaría que tiene muy buena rentabilidad sobre el capital invertido, innova mucho, hace recompras de acciones, es una compañía anticíclica, tiene muy buen crecimiento y seguramente tiene recorrido internacional durante los próximos años. Algunos riesgos: la valoración es muy exigente, tiene una alta dependencia al crecimiento, un aumento de materias primas podría impactar de manera muy negativa y una expansión muy rápida podría hacer que la compañía se precipite y pierda calidad de la comida, pierda su esencia, que creo que es lo que hace que también sea bien vista por parte de los consumidores y no sea una cadena de comida rápida más. Por tanto, hasta aquí la tesis de hoy. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, no dudéis en preguntarlo por los comentarios. Un saludo y muchas gracias.